באמונו שלנו בביאת המשיח אני מאמין. Muy bien, de regreso con todos ustedes. Habíamos quedado en el versículo 6, donde Saúl le dice a la gente de Galuya que estaba sorprendido de que ellos fueron tan ligeros, tan endebles, tan débiles, tan flojos, diría yo, en que vinieron este grupo y de inmediatamente los puso a titubear, los puso a dudar de las noticias genuinas que les había enseñado tocante a la salvación en Yeshua. Él dice que esa gente no le estaba enseñando en lo absoluto ninguna buena noticia, que es la palabra Beshorok, que es la palabra evangelio, que se traduce así en el argot cristiano. Pero él dice, seguramente aquí lo que está pasando es que estos ciertos individuos los están acusando a ustedes tratando de pervertir las buenas noticias genuinas. Hay dos cosas importantes que yo quiero acotar en el versículo 6 y 7. Número 1, ¿cuáles son las buenas noticias genuinas? Escúchenme, todas aquellas que se enseñan a Yeshua como el Salvador, Redentor, Justificador, quien nos da el acceso al Padre Eterno, quien nos permite la entrada a la salvación y que por ende, una vez que reconocemos a Yeshua, Hamashiach, de Nazaret como nuestro Salvador, tenemos que volvernos a la obediencia a la Torá. Somos salvos por gracia y obedecemos la Torá por amor y obediencia al Padre Eterno. Seguimos la Torá por obediencia al Padre. Creemos en Yeshua como nuestro Salvador y obedecemos la Torá, creemos en la Torá, seguimos la Torá por obediencia al Padre. Y esto es importante. ¿Cuáles son las buenas noticias genuinas? El Evangelio Lai, el Evangelio donde no se enseña Torá, donde no se enseña obediencia a los mandamientos, esas no son genuinas. Porque usted revise detalle a detalle cada carta de Saúl o de Pablo, como usted le conoce, y jamás atenta contra la Torá. Por el contrario, revise el capítulo 24 del libro de los Hechos, versículo 16, y ya lo vamos a precisar, ayúdenme por ahí el equipo de producción, donde él dice, en el libro de los Hechos 24 y 16, si no me equivoco, ya vamos a corregir. Esto sí admito cuando se defiende ante Félix y ante el rey Agripa, que yo he vivido es conforme a la Torá. Y yo cito el libro de los Hechos y el capítulo que cito ya estaba Saúl en el ocaso de su vida. Y ya de ahí ustedes saben que vivió poco porque Nerón lo agarró y lo decapitó. Quiere decir que en el ocaso de su vida Saúl está diciendo que admite que vivió fue conforme a la Torá. Así que nadie venga a decir, porque ahí está escrito en la Escritura, valga decirlo, ahí en la Escritura Sagrada está dicho por Saúl de que él vivió fue conforme a la Torá. Y le pido al equipo de producción que me vayan buscando el libro de los Hechos, el capítulo 24, y vamos a precisar en la Escritura Sagrada donde Saúl cita ese versículo. Lo vamos a hacer, lo vamos a corroborar antes de terminar. Muy bien, ya sabemos quiénes eran los individuos del versículo 7 que lo estaban acosando. Los esenios, los fariseos y, por supuesto, los saduceos. Versículo 8. Vean lo que dice Saúl aquí, y esto es importante para los hermanos en Yeshua. Si alguien te enseña un Beshorok, unas buenas noticias, un evangelio distinto como lo enseñó Saúl, que fue el evangelio, las buenas noticias, el Beshorok de salvación, teniendo a Yeshua como Salvador y tenemos que obedecer la Torá. Él dice, si tan siquiera nosotros, refiriéndose a él o a cualquier emisario o apóstol, o por hecho un ángel del cielo, un malaj, les anuncia algunas buenas noticias, contrarias a la que hemos anunciado, está bajo maldición. Y yo quiero precisar esto con los hermanos en Yeshua. Si alguien te anuncia un Beshorok, unas buenas noticias, un evangelio distinto al que Saúl enseñó, así venga del cielo un ángel, así venga un superprofeta, así venga un gran apóstol, así venga un superpastor, un extraordinario extraterrestre evangelista, así venga un superprofeta o un excelso maestro enseñando algo distinto, Saúl dice, está bajo maldición. Y aquí lo estamos leyendo. Está bajo maldición para siempre. Estoy en el versículo 8 de Galuya, Gálatas 1:8. Voy con el 9. Lo dijimos antes
y lo diremos otra vez, si alguien anuncia unas buenas noticias contrarias a las que recibieron, que es Yeshua HaMashiach, Salvador, justificador, redentor, expiador de nuestras causas, justificador y sin obediencia a la Torah, está bajo maldición. Aquí está y usted lo puede leer con sus propios ojos ahí en su escritura. Y dice, está bajo maldición para siempre. Así que le invito a que lo revisen a los hermanos en Yeshua. Ahora, vamos al versículo 10. Vamos al versículo 10. Dice, ahora bien, parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana. Y esto es bien importante. Yo quiero la aprobación de Yahweh, dice Shaul. Quiero que me apruebes el Padre. Y vean con lo que Shaul concluye este versículo 10. O estoy tratando de complacer a la gente. Si estuviera haciendo esto todavía, no fuera siervo del Mashiach. Y esto es importante. Yo le he dicho a mucha gente con la cual converso y me tropiezo en la calle, que obviamente son disidentes de algunas cosas que yo puedo enseñar con respecto a lo que ellos enseñan. Yo le he dicho a la gente que a mí lo que la gente piense dentro de su religión lo conservo con respeto. Pero yo acepto lo que dice la Escritura. Si lo que dice la Escritura afecta a la gente, desde el punto de vista religioso, lo lamento. Porque mucha gente me ha dicho, varón, lo que usted enseña es verdad, pero yo no puedo enseñarlo todavía porque se me va la gente. Hermano, aquí importa lo que diga la Escritura. Porque si vamos a complacer a la gente, dice Shaul, no somos siervos de Yeshua HaMashiach. Si usted complace a la gente, usted está como Pilato, que complació a la gente, la multitud pidiéndole que ejecutara a Yeshua, y lo ejecutaron. Aquí vamos a ver y a citar lo que dijo Kefa, Pedro. Es necesario obedecer al Padre antes que a los hombres. Si esto atenta contra los hombres, lo lamentamos, pero es lo que Yahweh dice, buscamos la aprobación es del Padre, no de las religiones, no de los concilios, no de las confraternidades, no de las denominaciones, de la aprobación del Padre. Si el Padre lo aprueba, seguiremos adelante. Implique lo que implique, porque lo que importa es la Escritura. Muy bien, vamos entonces al versículo 11 para seguir en esta hilación. Además, hermano, dice Shaul, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son de un producto humano. Qué interesante lo que Shaul dice aquí. ¿Por qué Shaul dice esto? Dice, yo no las estoy enseñando como las enseñan los fariseos, porque los fariseos las enseñan bajo la dogma de la Torá oral. Yo no la enseño como la enseñan los esenios, porque los esenios la enseñan bajo las dogmas científicas. Yo no la enseño como los saduceos, porque los saduceos no creen en nada. Yo no la enseño bajo producto humano. A mí me las enseñó y no las recibí de ningún hombre. Me las dio una revelación directa de Yeshua HaMashiach. Y ustedes saben que él está haciendo aquí referencia a su conversión de Hechos 9. Cuando aquel rayo de luz lo lanzó de la bestia y oyó la voz en lengua hebrea que le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? Y allí le vino la revelación. Y hay un detalle gigantesco importante. Recordemos la religión que pertenecía a Shaul. Una de estas tres que estaban perturbando a estos hermanos. Él era fariseo de religión. Y usted lo sabe porque usted lo ha estudiado en Filipenses. Y los fariseos no creían en su base fundamental era la Torá oral y no la escrita. La escrita es la dada por Yahweh, por Moshe. Dice, porque ustedes mismos han oído en mi vida anterior, y aquí está este detalle, versículo 13, fundamental, porque ustedes han oído de mi vida anterior en el judaísmo tradicional. ¿Cuál es el judaísmo tradicional? El fariseísmo. Por eso es que mucha gente que nos ve y nos juzga a simple vista, y para ellos mi respeto inclusive, mucha gente le ha dicho a otros hermanos, vean, están judaizando. Usted revise qué significa judaizar antes de emitir un criterio. La religión judía tradicional era el fariseísmo. Y precisamente lo que estamos aquí es debatiendo contra el fariseísmo. Porque nosotros estamos enseñando a Yeshua como Salvador y la obediencia a la Torá, a los mandamientos del Padre. ¿Cómo bien hice lo mejor para perseguir a la asamblea mesiánica de Yahweh y destruirla? Eso hice yo, dice Shaul, porque yo era fariseo, yo era como esos fariseos que le están perturbando a ustedes la mente. Y fue uno de los fariseos intachables,
en su época y en su celo férreo en cuanto a lo que creía. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro. Lo que recibí fue por revelación. Y aquí está una palabra clave que se suele interpretar en los conceptos que se manejan en muchas religiones del cristianismo. La palabra revelación. La gente cree que revelación es cerrar los ojos y ver que están ocurriendo cosas. La palabra revelación aquí es tener luz, claridad de algo que está oscuro. Quiere decir, Shaul dice que a él se le aclaró la verdad de Yeshua en su espíritu. El Beshoroj en obediencia a Yeshua como Salvador y el seguir guardando la Torá escrita. Eso es lo que Shaul está diciendo aquí y que no se lo enseñó ningún hombre. Y por eso vamos ahorita ya al regreso y nos vamos a montar rápido en el versículo 14, 15, en donde hay una data fundamental que debemos tener presente. ¿Qué hizo él después que se convirtió? ¿A dónde fue y a dónde regresó y después a dónde vino? Eso nos aclara el por qué le está escribiendo esto aquí. Así es que a todos los hermanos en Yeshua mantengamos la epístola de Galuya abierta, la epístola a los Gálatas, y sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes nos pueden enviar al teléfono que aparece en pantalla, que gustosamente estamos dispuestos a aclararse dentro del contexto originario como lo es el contexto hebreo. No sea parte de la televisión. Al regreso continuaremos con los últimos versículos del capítulo 1 de Galú Yab. Les esperamos al regreso. מאמין, אני מאמין באמונו של אמו, בביאס